Carga un poquito, por favor. Ok, bueno. Les comento de una vez. A partir de la próxima semana, el laboratorio ya va a ser de tipo presencial. Bueno, tenemos dos opciones. Que sea presencial, es ir de hecho al multilazo y vamos a hacer algunos análisis más o menos sencillos y rápidos relacionados con procesos de este sistema. Y la otra es que sea a distancia. ¿Ok? En el caso de si es a distancia, van a tener que hacer una serie de simulaciones. O sea, vamos a hacer exactamente, bueno, lo más parecido al proceso multilazo, pero se va a hacer a nivel de computación, a nivel de computadora. ¿Sale? Esto, ¿por qué lo permite? Bueno, estuvimos platicando en la academia y estábamos viendo que varios chicos pues tienen dificultades para acudir, algunos tienen miedo de ir por la cuestión de la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces nosotros pues les vamos a brindar esa posibilidad de que en caso de que no puedan ir de manera presencial, trabajen a distancia. La metodología va a ser muy similar, eso sí. Lo que nosotros hagamos en laboratorio presencial, se va a hacer en simulación. ¿Ok? Eh, Eso sí, ¿cuál va a ser la condición? Una de las condiciones para trabajar a distancia es únicamente para aquellas personas que trabajen o que se encuentren en algún estado de enfermedad o que no puedan, cosas así. ¿Sale? Se los voy a dejar acá por escrito en el foro de Telegram a lo largo del día. Y van a tener que presentar en su momento, pues, un comprobante de que están trabajando, de que están enfermos o alguna situación que amerite que únicamente pueden trabajar de manera online, de manera remota, para el laboratorio. Finalmente, la idea de estar en el laboratorio es que pues ustedes aprendan, ¿no? Ustedes aprendan sobre un sistema más cercano a la realidad en cuanto a procesos industriales. ¿Sale? Vamos a ir tocando a lo largo de la semana ese tema y pues vemos cómo trabajamos. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de empezar la clase? No, profe. Ok, a ver, déjenme ver acá en el foro. Profesor, dice Luis Fernando, yo no tengo problema con ir a los laboratorios presenciales. El único detalle es que sí es en el horario de clase. Entonces afectaría para asistir a mi siguiente clase. Ok, también nosotros consideramos esa posibilidad. Vamos a, de hecho, no vamos a tener cada semana, bueno, eso sí, no vamos a tener cada semana laboratorio. El jefe de academia, el doctor Pino, va a armar ¿cómo decirlo? ¿Qué días van a ser las prácticas? ¿Okay? Van a ser, eso sí, en el horario de clase, pero va a ser normalmente una práctica al menos cada 2 semanas. ¿Okay? Es muy posible, dependiendo de cómo se queden los horarios también, que también sea una práctica cada 3 semanas. ¿Sale? No, no vamos a hacer muchas prácticas por lo mismo. ¿Sale? En caso de que le afecte a alguien asistir a alguna clase, puede trabajar a distancia. O sea, no hay ningún problema. Y únicamente nada más me muestra su horario. ¿Sale? Su horario de clases. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Otro comentario? ¿No? Ok. Vamos a ver entonces el método NZ2. Un método que es por lazo cerrado. Ahí está. Muy bien. El método NZ2 es el lazo cerrado. ¿Por qué? Como vimos uno de los ejemplos de las clases anteriores, hubo una compañera que nosotros al momento de digitalizar teníamos un sistema que es inestable. Entonces yo les comenté, es necesario primeramente estabilizarlo.
¿Ok? Para estabilizarlo, forzosamente le tenemos que poner algún tipo de control previamente a la digitalización. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Recordemos, sin perder la idea central, son métodos de tipo heurístico. ¿Okay? Es cuando nosotros no conocemos la función de transferencia. ¿Okay? Únicamente vemos el dispositivo por ahí y necesitamos mantenerlo estable. ¿Okay? Necesitamos estabilizarlo de una u otra forma. ¿Okay? Entonces, tenemos nuestro proceso. Bueno, nuestro proceso. Lo primero que voy a hacer es tratar de aplicarle un escalón unitario, una señal de prueba de tipo escalón unitario. ¿Okay? Y la respuesta que voy a observar puede ser de dos tipos. Una va a ser un proceso de tipo integral, cuya respuesta, no sé, va a ser de este tipo. Es decir, que se dispara, o como algunos dicen, explota. Y la otra es que presenta sobretiros. La respuesta presenta algún sobretiro, algo así. También nosotros podemos aplicar el método NZ2. ¿Ok? Recordemos que NZ1 únicamente lo vamos a aplicar cuando tenemos señales de esta forma. ¿Ok? Tipo sigmoidales. ¿Ok? De antemano son estables. Pero nosotros, bueno, son estables, pero no alcanzan la referencia correcta. ¿Ok? Ok, aquí está. Muy bien. Entonces, el método NZ2 lo voy a aplicar cuando tengo este tipo de respuestas. ¿Qué es lo que hay que hacer? La metodología es muy sencilla. Entonces, el proceso. Paso número 1. Paso 1. Agregamos un controlador tipo P. Y este va a ser nuestro primer paso. Un controlador tipo P. Que básicamente es una constante de proporcionalidad. K. Y vamos a realimentar el lazo. ¿Okay? Aquí está el signo menos, signo más. Aquí está mi salida. Y realimentamos el lazo. Por eso es al lazo cerrado. Aquí está mi lazo cerrado. Y mi señal de prueba va a seguir siendo el escalón unitario. ¿Vale? Entonces, yo como voy a elegir la K, ¿ok? Bien. Yo voy a elegir la K, la constante de proporcionalidad. Hasta que obtenga oscilaciones sostenidas. Ok, voy a estar subiendo la K hasta que yo obtenga oscilaciones sostenidas. ¿Okay? Si yo tengo todavía un sobretiro o oscilaciones amortiguadas, no me sirve. Yo tengo que tener oscilaciones sostenidas. Por ejemplo, en este ejemplo, tenemos una oscilación con K
igual a 10, una oscilación sostenida con K igual a 10. Ojo, tampoco deben de ser oscilaciones divergentes, es decir, que se disparen. Tienen que ser sostenidas. Entonces nosotros vamos a obtener lo que es la ganancia límite, la ganancia última o la ganancia crítica. ¿Ok? Y le llama aquí el autor, en este caso, Cao. Vamos a ponerle así, Cao. ¿Ok? Entonces lo que yo espero es una oscilación sostenida. ¿A qué nivel, a qué altura? No importa, pero tiene que estar una oscilación sostenida. Okay. Lo que sigue, paso número 2, es, una vez que ya obtuve la K que mantiene las oscilaciones sostenidas, el paso 2, periodo de las oscilaciones. Si yo no logro obtener oscilaciones sostenidas, este método no me va a servir. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es posible que encontremos procesos en los que no podamos encontrarlas, que siempre exploten. Y entonces hay otras metodologías. ¿Ok? Determinar el periodo de las oscilaciones. Entonces, yo tengo que medir. Yo tendría que medir, por ejemplo, dos crestas. Y aquí determino el tiempo, el periodo de oscilación crítica. El autor creo que le llama PU. ¿Ok? Una vez que tengo estos dos parámetros, lo que sigue que es, pues determinar el tipo de controlador que me interesa por medio de estas tablas que tengo aquí. Voy a copiar la tabla y la vamos a agregar. Profesor, ¿podemos tener una ganancia negativa? Sí, sí es posible tener ganancias negativas. ¿Okay? En caso de que su ganancia negativa, normalmente también la parte integral y la parte derivativa también va a ser negativa. De hecho, en procesos sí es posible encontrar ganancias negativas y vamos a ver también cómo tratarlas. ¿Vale? Entonces, paso número 3. Pegarlo aquí. Bien, paso 3. De controlador de nuestro ¿ok? Ahora, este tipo de metodología puede ser muy bueno, repito, cuando no conocemos ni el modelo matemático, ni la función de transferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nos sirve también primeramente para tener unas primeras aproximaciones. ¿Por qué? Porque posteriormente veremos la identificación de parámetros de un proceso. Pero para poder yo identificar el proceso, necesito que previamente sea estable. Si yo no logro estabilizar el proceso, yo no voy a poder hacer una identificación de parámetros correcta. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, muy bien. Vamos a ver entonces un ejercicio con el método NZ2. Vamos a abrir, por favor, el MATLAB y una parte de Simulink. Yo aquí ya lo tengo abierto. Les voy a dar un minutito para que puedan abrirlo ustedes. Voy a armar uno nuevo, de hecho. Está muy sencilla la metodología. Y a nivel industrial la mayoría se queda con estos métodos. Sería muy raro una industria que le solicite una identificación de parámetros. Sin embargo,
Hay veces que cuando un ingeniero, o más bien alguna empresa, está interesada en hacer optimizaciones energéticas o optimizaciones de recursos de tipo energético, es necesario realizar una identificación de parámetros para elegir el controlador PID óptimo. El controlador PID que optimice las señales energéticas. ¿Sí se puede? Sí se puede. Existen algunas metodologías como la tipo LQR, LGR, entre otras. ¿Ok? Y eso, bueno, si lo quieren ver por la parte económica, pues se cobra bastante alto porque muchas veces en la industria eso representa ahorros de hasta, sobre todo en energía eléctrica y energía térmica, de hasta del orden de cientos de miles o millones, dependiendo del tamaño de la planta. ¿Sale? Ok, nosotros ya tenemos abierta esta cosa. Entonces, vamos a ver un ejercicio de una función de transferencia muy sencilla. La voy a source. En source voy a requerir, según mi método, un escalón unitario. Okay. Un escalón unitario. Me dice que necesito un bloque de suma configurado con más y menos. ¿Ah? Me dice que necesito un controlador de tipo proporcional, entonces acá le voy a poner PID. Puedo poner incluso el bloque de ganancia. Sí, pongamos mejor el bloque de ganancia, para no perder la estructura del dibujo. ¿Vale? Ahí está mi bloque de ganancia. Y vamos a tener un proceso. Nosotros aquí de nuevo, muy importante, lo voy a repetir siempre. Para poder trabajar procesos en MATLAB necesito tener información para simularlos. ¿Okay? De momento voy a escribir la función de transferencia o el espacio de estados. En su momento me voy a pasar a diagramas de tipo Simscape, donde yo ya no sé ninguna relación matemática. Es decir, ya los vamos a ver como cajas negras. Voy a Continuous. Y voy a buscar la que diga Transfer Function. Para acá. Entonces, yo quiero un proceso integral. Vamos a ver, ¿qué proceso es? Bueno, consideremos el proceso. Uno muy sencillo. Uno entre 1.1 por S. ¿Okay? Es una función de transferencia muy sencilla. Vemos que tiene un polo en el origen, por lo tanto es un proceso de tipo integral. Y se esperaría que efectivamente pues diverja. Entonces yo lo voy a poner por acá. ¿Sale? Ok. Voy a copiar esta función de transferencia. ¿Por qué? Porque primero tengo que hacer la prueba. Primero tengo que hacer la prueba con el step y observar la salida para verificar si cae realmente en alguno de los casos que mencionamos. ¿Cuál es? Que la respuesta sea esta, que explote, como dicen por ahí, o que sea un proceso integral, o que tenga sobretiro con algunas oscilaciones amortiguadas. ¿Vale? Entonces voy a poner un osciloscopio. Por aquí también voy a poner el osciloscopio.
aquí voy a cerrar el lazo. Todavía no voy a calcular esto, ¿ok? Primero que nada, entonces yo tengo que hacer la prueba para ver qué tipo de proceso tengo. Bueno, la respuesta del proceso. Yo ya tengo este diagrama. Lo siguiente dijimos que era configurar el modeling. Voy a Modeling Settings. Observamos que la función de transferencia es relativamente lenta. Entonces yo puedo ponerle un fundamental sample time que no sea necesariamente tan pequeño. Voy a poner la lupa por si no estamos en la fe. A ustedes me pueden decir, oiga, profe, ¿por qué elige de manera casi arbitraria el fundamental sample time? ¿De dónde se lo saca? ¿Se lo saca de la manga? No, no me lo saco de la manga. Básicamente tiene que ver con los polos y los ceros, curiosamente, porque esos son los que me dan la velocidad, entre comillas, con la que va a estar creciendo, decreciendo o estabilizándose una señal o oscilando una señal. ¿Okay? En teoría, pues ya llevamos teoría de control 1 al 3, ya llevamos también modelado de sistemas, ya deberíamos darnos una idea de cuáles son las constantes de tiempo, de manera aproximada, como decimos por ahí a ojo de buen cubero, de esta función de transferencia. ¿Ok? Entonces yo le voy a poner 0.01 y le doy en OK. Voy a guardarlo. Voy a llamar ejercicio 5, ustedes pónganle el nombre que ustedes consideren. Y le damos run. Y observamos la señal de respuesta al escalón unitario en este scope. Observemos que efectivamente es creciente. Bueno, antes voy a poner un MUX, muy importante poner los MUX para poder comparar señales. ¿Sale? Y voy a ponerlo por acá. ¿Qué señales voy a comparar? La de entrada y la de salida. ¿Sale? Así. Ok, ahora sí le damos run. Ahora sí. Observemos que efectivamente acá está el escalón unitario y mi proceso se dispara. ¿Okay? Tengo un proceso de tipo integral. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Pues mi método me dice, vámonos al paso número 2. Paso número 2 es, yo hago una realimentación con una constante K, ¿okay? Como ganancia, y espero mover la K de tal manera que tenga oscilaciones sostenidas en el sistema. ¿Okay? Aquí yo ya tengo el sistema realimentado y puse de momento K igual a 1. Le doy doble clic y observamos. Lo primero que observamos es que aquí aparentemente ya dijimos, ya se estabilizó el sistema, qué bonito, ya quedó. Podría ser, no está de más decirlo, que ahí ya logramos estabilizar aproximadamente el sistema. Sin embargo, vamos a tratar de seguir la metodología para ver si podemos sintonizar el resto de los controladores tipo PI, PID. ¿Okay? Entonces vamos a subir la ganancia. Ahorita está en 1, la voy a poner en 10, por ejemplo. Y le doy run. Abrimos y observamos que
se sigue manteniendo estable. Bueno, de hecho es un proceso muy sencillo. Si yo le hago zoom. Es un proceso muy sencillo que en este caso, por lo general, siempre se va a mantener estable. ¿Ok? Voy a seguirla subiendo. Voy a ponerle 100, por ejemplo. Y ya me marcó error. ¿Por qué me marcó error? En el estado 1 del bloque de la función de transferencia. Ok. Al elevar yo la ganancia, yo hago que este proceso, en general todo completo ya realimentado, aumente su velocidad, es decir, su constante de tiempo disminuye. Si su constante de tiempo disminuye, MATLAB me va a decir, oye, ¿sabes qué? Hay puntos que yo ya no puedo simular debido a que el fundamental sample time es demasiado grande. Entonces necesito bajarlo. Vamos a ver. Voy a Modeling Settings. Y en lugar de darle .01, le voy a poner .001. ¿Ok? Regreso a Simulation y me voy a Run. Y ya no me marca ese error. Observemos que seguimos teniendo el sistema perfectamente estable. ¿Ok? Entonces uno podría decirse, bueno, pues aquí yo ya puedo dejarlo ahí. Sin embargo, pues a mí me interesa obtener las oscilaciones. ¿Sale? Bueno, primera pregunta. ¿Hasta aquí alguien ha obtenido algo diferente o a que le haya marcado algún otro tipo de error? No, profe. Okay, voy a hacer un poquito más grande las señales. Aplicamos. Profe, Adelante. ¿me puede mostrar su modeling settings otra vez, por favor? Claro. El Modeling Settings lo tenemos configurado así. O si gustas tomarle captura de pantalla. Voy a poner la lupa. Okay. Y bueno, vemos que este proceso pues efectivamente es muy estable. Voy a seguir subiendo un poco más la ganancia para ver si obtenemos las oscilaciones. Voy a hacer un poquito más grande esta cosa. ¿Para qué? Para que puedan ver mejor. Voy a subirlo a 1000. Le voy a dar run. De nuevo me marcó error. Me va a estar marcando errores cada vez que yo suba esta ganancia. Recuerden, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo más rápido el proceso. Me voy a Modeling y voy a tener que modificar de nuevo el Modeling Settings. ¿Cómo van a saber cuándo modificar el Modeling Settings? A ver, porque eso es importante. Muchas veces me preguntan, ¿sabe qué, profe? Me sigue marcando errores. Normalmente es por este tipo de error. ¿Okay? Errores de tipo derivativo. En simulación, las derivadas hay que evitarlas a toda costa. ¿Por qué? Porque si mis procesos son extremadamente rápidos, es decir, tengo pendientes extremadamente pronunciadas, los métodos numéricos fallan. Los métodos numéricos se salen de su margen de tolerancia. ¿Ok? Entonces me van a decir, ¿sabes qué? No puedo. Mi margen de tolerancia alrededor de ese punto no lo voy a poder calcular. Si se fijan, el error aparece justo después de que se da el impulso unitario. El impulso unitario empieza al segundo. ¿Cómo sé que empieza al segundo? Me voy aquí, ahora aquí, step. Y el step time es de un segundo. Quiere decir que el impulso empieza en un segundo. ¿Sale? Voy a darle tache. Y le voy a dar. Se me olvidó cambiar el modeling settings. Entonces, 0.
0, 0, 1. Y le damos Enter. Ok. Y nos vamos a Simulation y de nuevo a Run. Vamos a ver la respuesta. Y observemos que de nuevo esta función permanece estable. Yo me voy a acercar. Si le hago un zoom, observamos que aquí tengo el escalón unitario y el proceso permanece muy estable. Ahora, un detalle muy importante. ¿Por qué no se presentan oscilaciones sostenidas? Primera razón y la más importante de todas es que estamos bajo un entorno de simulación. ¿Okay? En un entorno de simulación todavía el mundo es muy ideal, muy matemático, muy abstracto. No tenemos perturbaciones, no tenemos errores de parametrización en los modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el comportamiento esperado de esta cosa va a ser todavía muy ideal. En la realidad, muy probablemente, casi siempre, ya habíamos tenido oscilaciones. ¿Por qué? Porque mi ganancia es ya demasiado grande. ¿Ok? Entonces, este ejemplo pues, también nos sirve para ver cómo diferenciar entre los procesos simulados y ya los procesos reales. ¿Ok? Ahora ustedes podrían decir, oiga, profe, ¿y entonces las simulaciones son erróneas? La respuesta es no son erróneas, pero son demasiado ideales. Aún son muy ideales. ¿Ok? Por eso se dan clases de laboratorio también. ¿Ok? Muy bien, entonces, con este proceso, al parecer, yo no voy a poder tener oscilaciones sostenidas. Pero sí me voy a poder dar cuenta de que, ok, pues yo ya lo controlé. Yo ya no necesito más. Ya alcancé la referencia y ya, es más que suficiente. Entonces, vamos a elegir un proceso donde sí podamos hacer este tipo de sintonización. ¿Ok? Vamos al siguiente proceso. Vamos a dar otra función de transferencia. Bueno, hasta aquí con este proceso muy simple. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que le haya salido algo diferente? No, profe, me salió lo mismo. Perfecto, vamos a ver otro proceso. Vamos a agregarle un cero estable, y vamos a hacer un sistema de tercer orden. La función de transferencia es esta. Vamos un momentito para que la puedan insertar. Y pues vamos a ver. Ok, yo ya tengo aquí mi función de transferencia. Entonces, me dicen, ¿sabes qué? Estabilízala. ¿Ok? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es, bueno, antes de que nada, me la dan para simulación. Para la realidad, pues yo no la conozco. Entonces, como no, vamos a asumir que no la conocemos, entonces vamos a seguir la metodología NZ. Entonces, necesito un scope, necesito un step, y empezamos con nuestras señales de prueba. Le doy run. El multiplexor, se me olvida el multiplexor. Segundo, por favor. Ahí está. Ahí está. Así le doy run. Y vamos a ver qué obtenemos. Observemos que aquí ya tengo un proceso con oscilaciones. ¿Okay? Yo ya tengo algunas oscilaciones, entonces no puedo aplicar el NZ1, pero sí puedo aplicar el NZ2.
Ok, voy a subir un poco para que sea un poco más gruesa la salida. Ok. ¿Alguien obtuvo algo diferente? No, ok. Lo que sigue, ¿qué me dice NZ2? NZ2 me dice que tengo que hacer una realimentación. Es lo primero que tengo que hacer. Vamos a poner mi realimentación con una ganancia. Y pongo acá. El step. El sumador, muy importante, no se les olvide el bloque sumador. Correctamente configurado. Lo ponemos por acá. Realimentamos el sistema. Y voy a copiar esta cosa aquí. Y me voy acá. Y le damos run. Abrimos el scope. Y bueno, lo primero que tenemos es una señal muy similar. ¿Vale? Yo voy a ir subiendo el valor de la K de tal manera que obtenga oscilaciones sostenidas. Ahí le pongo de 10. Observemos que sube el nivel de las oscilaciones. Voy a subirle un poco más. Y observemos que ya estamos obteniendo oscilaciones más o menos sostenidas. ¿Ok? Ya no le falta mucho. Yo creo que un 200. Y observemos que ahí tenemos oscilaciones sostenidas. Recordemos una cosa, aquí no es necesario ser completamente precisos, completamente exactos. Tenemos todavía un poquito de amortiguamiento. ¿Ok? Pero no es necesario, puedo subir un poquito más. Es necesario tener, por ejemplo, ahí está, más o menos. No es necesario aquí de manera heurística tener una precisión completamente absoluta. ¿Por qué? Porque estos métodos recordemos que son una primera aproximación. ¿Vale? Entonces, este es mi diagrama y alguien obtuvo algo diferente. No, profe, a mí me quedó lo mismo. Perfecto, entonces voy a trabajar con esta cosa de aquí. Entonces voy a capturar la pantalla y nos vamos a ir de nuevo al pizarrón. ¿Vale? Voy por acá. Ok, regresamos al pizarrón. Voy a pegar esto aquí. Pegamos esto. Ah, bueno, antes, mi función de transferencia. ¿Quién es mi función de transferencia? Esta de aquí. Esta es la captura de pantalla. Ok. Y la voy a pegar por acá. Y aquí le vamos a poner ejemplo. Muy bien, yo ya tuve el primer parámetro. Mi primer parámetro fue K igual a 300. Entonces, K igual KQ. ¿Ok? Siguiente, lo siguiente que me dice es que tengo que determinar el periodo. Puedo elegir 2 crestas o 2 valles. ¿Ok? Entonces, me voy a acercar un poco. 2 crestas. 2 valles. 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 2 c
regla. Oh, 90 grados. Y me voy a posicionar en una cresta, por ejemplo, aquí. Un segundo, por favor. Ahí está. Ahora sí. Voy a colocar la regla en una cresta. Por ejemplo, esta de aquí. Está más o menos. Trazo una línea recta. Aquí. Y me voy a otra cresta. Y medimos el tiempo. ¿Vale? Esto a nivel práctico, nosotros tenemos que tener un osciloscopio y tenemos que ajustar el mismo para que nos pueda medir el periodo. Normalmente un osciloscopio nos lo va a dar por default. ¿Vale? Muy bien, aquí yo ya tengo unos valores. Entonces el periodo de cuánto va a ser. El periodo PU va a ser igual. Yo tengo aproximadamente que tenemos como 5.2 más o menos. 4.8. Entonces 5.2 menos 4.8. ¿Cuánto es? Punto 4, profe. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos 0.4 de periodo. ¿Okay? ¿Alguien obtuvo algo diferente? Bueno, recordemos que estos de nuevo son métodos de tipo heurístico, son métodos que no son tan precisos, pero nos van a dar una primera aproximación. ¿Vale? Pues aquí ya tengo el periodo que sigue. Voy a tratar de calcular la constante proporcional, el controlador tipo P, PI y el PID. ¿Ok? Según esta tabla. Muy bien, vamos a hacerlo. Entonces voy a hacer los tres tipos de controladores para este proceso. Y entonces me voy para acá. Copio la función de transferencia. Busco ahora sí el controlador PID. PID controller. Y pues vamos copiando las cosas. Vamos a ver si se estabiliza nuestro proceso. Okay. Nosotros ya logramos estabilizar un proceso. Ya podríamos hacer algún tipo de sincronización más fino. ¿Okay? Un tipo de sincronización tipo ubicación de polos y ceros, o el método de root, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces doy doble clic en el PID. Voy a elegir controller tipo P. Debe estar en continuous, debe estar en ideal. ¿Ok? Y en proportional me dice, ¿qué me dice mi tabla? Que tiene que ser la mitad de mi constante crítica. ¿Okay? Mi constante de ganancia crítica. Entonces, 0.5 por KU. ¿Okay? Pero KU vale 300. ¿Ok? Entonces, 300 por 0.5 es 150. ¿Vale? Entonces, yo aquí le pongo en la P 150 y le damos en OK y vemos que obtenemos. Vamos a obtener necesariamente oscilaciones sostenidas. Perdón, amortiguadas. ¿Okay? Si se fijan, no hay gran diferencia hasta ahorita. Vamos a probar con el PI. Voy a seleccionar todo.
Y me voy al controller, selecciono PI, y ahora de nuevo tenemos la ecuación muy importante, siempre hay que considerar la ecuación que maneja MATLAB de nuestro controlador. Ok, ya lo explicamos la clase pasada. Ok, entonces vámonos con la formulita de nuestro controlador, bueno, nuestra tabla del controlador. Está, lo voy a poner por acá. Esto lo voy a poner por acá. Ok. La P me dice que es 0.45 por el valor de K. El valor de K era 300. La integral es un medio, no, 1 entre 1.2 por PU. Pero como la I, el formato en el que se presenta esta cosa, es el inverso, entonces yo voy a poner 1 entre paréntesis entre 2. El periodo que nosotros obtenemos es 0. Y le doy run. Vamos a ver qué obtuvimos a la salida. Observamos una respuesta interesante, que ahora tenemos oscilaciones que se disparan. ¿Esto por qué? Qué bueno que salió esto. Quiere decir que en alguna parte de nuestra determinación necesitamos más precisión. ¿Ok? Necesitamos mucho más precisión al momento de determinar estas cosas de aquí. Obviamente esto no es un osciloscopio como tal. Yo no puedo tener las mediciones directas. ¿Ok? Quiere decir que obtenemos un controlador que es inestable por las condiciones que acabamos de decir. ¿Ok? Vamos a ver si el PID presenta este fenómeno. Y en caso de que lo presente, nosotros tenemos que calcular, sobre todo el periodo. La mayor problema es con el periodo. Hay que tener una mejor manera de medir. ¿Ok? Vamos con el PID. Yo le doy doble clic al controlador. Selecciono PID. Ya hablamos del coeficiente de la el coeficiente derivativo. Y vámonos para acá, mi tablita. El PID me dice que es 0.6 de KU, en lugar de 0.45 es 0.6. La integral es 0.5 PU, entonces aquí le pongo 0.5. La derivativa es 0.125 por... ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice? Pues fue sustituir nada más estos valores. Le damos en OK y probamos de nuevo. Los métodos NZ no son los únicos que hay. No son los únicos. Vamos a ver otro adicional. ¿Vale? Vamos a darle doble clic. Y observemos que el PID logró estabilizar el sistema y logramos alcanzar la referencia. ¿Ok? ¿Alguien obtuvo aquí algo diferente? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la práctica nosotros tenemos que probar qué nos conviene más, un P, un PI, un PID. ¿Por qué? Porque ya observamos que efectivamente podemos tener algunas variaciones. ¿Okay? En este caso fue el PID el que logró estabilizar al sistema y alcanzar la referencia. Entonces nuestra primera aproximación va a ser este PID. Y posteriormente podemos hacer como les dije, un análisis de parámetros, una identificación de parámetros y sintonizar con mayor precisión este proceso. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario?
¿no? Muy bien, vamos a trabajar entonces ahora con ejercicios que ustedes van a realizar. ¿Ok? Yo les voy a dar la función de transferencia y ustedes van a tener que sintonizar los controladores correspondientes. ¿Ok? Profe, ¿me puede enseñar dentro del PID, por favor? Claro. Aquí tenemos el bloque del PID. Voy a poner la lupa. Y estos son los parámetros que metimos en el PID. Recuerden tener muy presentes la tablita, ¿vale? Si se fijan, yo no meto los valores numéricos ya calculados. Yo prefiero meter las operaciones. ¿Por qué? Porque así yo me acuerdo más de lo que metí en la tablita respecto de la tablita. ¿Sale? Si ustedes gustan meter el valor numérico, adelante. Muy bien, vamos a continuar. Ustedes podrían estar, por ejemplo, tentados, ¿no? Voy a sintonizarlo con el Autotune. Con el Autotune de MATLAB. El Autotune, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver rápidamente. ¿Qué es lo que podría hacer esta cosa? ¿Es recomendable usarlo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque para empezar, pues, se salen de los parámetros de sintonización que estamos estudiando. Y por otro lado, no siempre nos da la respuesta que queremos. Si yo me voy al Autotune de MATLAB, donde dice Tune, le picamos ahí. Ok, me voy al Autotune. Y me va a desplegar esta pantalla. Me va a dar una respuesta inicial en el tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí está, por ejemplo, mi señal sintonizada con estos parámetros que aparecen en la parte inferior. Y la señal que tenemos actualmente. ¿Ok? Yo puedo elegir qué tan rápido quiero la respuesta. Si la quiero más lenta, por ejemplo, desplazo el cursor, bueno, esta barra hacia la izquierda. Si la quiero más rápida, me voy hacia la derecha. Ahora, también me permite tener cierto grado de robustez. Más robustez me voy a la derecha, menos robustez y más agresividad en el control. ¿A qué se refiere con agresividad? Que sea mucho más rápido en respuesta. No siempre es lo más deseado. Okay, yo voy a seleccionar, por ejemplo, esa cosa de ahí. Y después le tendríamos que poner Update Block. ¿Okay? Tenemos en Update Blocks. Cerramos. Y observen que ya me actualizó la P, la I, la D y hasta el coeficiente. Yo le doy en OK, le doy Run. Le doy doble clic aquí y observamos que la respuesta es estable y alcanzamos la referencia. Primer detalle, como metodología para MATLAB en simulación, está perfecto, está bonito, obtener una mucho mejor respuesta que los métodos NZ. Sin embargo, no me va a servir para aplicarlo a la realidad. De nuevo, en simulación tenemos muchísimas condiciones ideales, conocemos matemáticamente la función de transferencia. En la realidad, el Autotune yo no lo voy a poder aplicar. ¿Sale? Ese es el primer enorme detalle. Segundo detalle, el Autotune. Cuando entremos a trabajar a Simscape, con procesos un poco más reales, no me va a servir. Me va a decir que no puede. ¿Ok? Entonces, tarde o temprano voy a tener que usar algún método de tipo NZ o el de Cohen-Con. Vamos a ver esos dos, de hecho. Hay muchos más, no son los únicos, pero son los dos principales. ¿Ok? Entonces, ahora sí, yo voy a guardar esto, cualquier cosa. Y vámonos a hacer unos ejercicios. Entonces, para el equipo número 1.
tienen que hallar los parámetros NZ. Instrucción. Los parámetros NZ para los controladores P, TI, TI. ¿Okay? Vamos a hacer para los... Cada quien va a tener una función de referencia. Y vamos a probar. ¿Okay? Esa es la primera para el equipo número 1. Para el equipo número 2. Y arriba. Número 3. Número 3. Aquí se los voy a dar en formato mucho. Me voy a quitar esto. Y finalmente el equipo número 4. Arriba. 4. Parte de abajo voy a tener. Ese. O adelante, por favor. Trabajamos en equipo. Son muy sencillas. No está nada complicado. En el caso de que los que tienen multiplicación, pues necesariamente tienen que hacer la multiplicación para poder insertarlo en el formato de MATLAB. Van a hacer incluso la multiplicación en MATLAB. Cualquier duda, por favor, con confianza. Damos nada más unos 10 minutitos porque básicamente ya tenemos toda la estructura. ¿Vale? Adelante, por favor. Profe, ¿Sí? soy del equipo 2. Me parece que, bueno, la función de transferencia que nos tocó es inestable. ¿El que tiene? Aún así se podría realizar la sintonización. Claro. Si es inestable, apliques el método NZ2. Aquí está. Si tu respuesta es esta, entonces necesitas aplicar NZ2. ¿Vale? Sí. Ok, acuérdense, NZ1 es para funciones de lazo abierto que son estables. ¿Ok? Que yo tengo señales sigmoidales. NZ2 me va a servir para señales que son inestables o que tienen oscilaciones amortiguadas. ¿Vale? Entonces, acuérdense, la idea central de estos métodos es tener una primera sintonización, una primera estabilización. El equipo 3 y el equipo 4 forzosamente tienen inestabilidades por la ubicación de los polos. ¿Okay? Entonces estos dos necesariamente van a hacerlo por NZ2. Equipo 1 y equipo 2 tienen que determinar si es estable o no es estable. Sale adelante, por favor. Cualquier duda, por favor, con confianza. ¿Vale?
Tengan por favor cuidado al hacer la multiplicación, ¿sale? Bueno, les doy ahí un tip. En caso de que quieran hacer la multiplicación en MATLAB, es con el comando com. ¿Ok? Vamos a ver, voy a hacer la multiplicación rápidamente. Para el equipo número 3, perdón. Por ejemplo, yo voy a multiplicar este por este. S más 5 por S más 6. Entonces le voy a poner com. S más 5 es 1. S menos 6. 1,6. El resultado lo voy a guardar en un auxiliar. Dijimos que íbamos a hacer el del equipo 3, perdón. Y el resultado va a ser ¿quién? Va a ser aux solución con S, que es 1, 0. ¿Ok? Este código voy a implementar por acá. Aquí tengo mi resultado. Entonces, este es el vector que yo tengo que meter en Simulink. ¿Vale? Adelante, por favor. El comando com lo que hace es una convolución entre vectores. En el caso de los polinomios, lo interpreta como una multiplicación, eso por sus propiedades matemáticas. Convolución vectorial. Multiplicación. Bien. 3 minutitos nada más, por favor.
Muy bien. ¿Algún equipo que ya tenga algún avance que ya quiera presentar? Por ejemplo, el equipo número 4 ya tiene algún avance. No, todavía no tenemos avance. Bueno, damos un minutito más. Les repito, por favor, si tienen dudas, pregunten, ¿sale? Profe, Adelante. con oscilaciones sostenidas se refiere a que exista oscilaciones, no importa si van decreciendo o creciendo. No, oscilaciones sostenidas son de este tipo, mira. Aquí está, por ejemplo, el autor. ¿Dónde está esta cosa? Estas. Entonces, aquí empieza con una oscilación amortiguada, no me sirve. Siguen subamortiguadas. Sigue subamortiguada, todavía no me sirve. Sigue subamortiguada, todavía no me sirve. Y aquí ya está sostenida. Es decir, que aproximadamente la amplitud de la oscilación se mantenga. A eso se refiere con oscilaciones sostenidas. ¿Sale? Ok, profe, sí, gracias. Sí, ¿de qué? Entonces recordemos, aquí su compañero, principalmente los del equipo 3 y el equipo 4, tenemos un polo del lado derecho. Tenemos polos del lado derecho y tenemos polos en el origen. Entonces necesariamente sus procesos son inestables. Sus funciones de transferencia son inestables. No pueden aplicar en Z1. En Z1 necesita que sea una función, perdón, que su respuesta sea estable. Pero con NZ2 sí lo pueden aplicar. ¿Sale? Por eso es necesariamente que trabajen en lazo cerrado, para estabilizar esa cosa. Aquí se termina el periodo de oscilaciones. Muy bien, ¿algún equipo que quiera presentar? ¿Algún voluntario? A ver, vamos a ver. Bueno, profe, yo estoy un poquito, ya más o menos voy, no sé, quiere que se lo enseñe lo que llevo. Ah, por favor, estaría genial. Adelante, por favor, presentas tu pantalla. Ok, muy bien. Ahí tienes más o menos las oscilaciones sostenidas. Ok. Ok, si gustas explicarnos un poquito más. Quizás si subes un poco la ganancia. Para tener, porque todavía se ven un poquito amortiguadas, ¿no? Entonces la puedes poner en 12, por ejemplo. Damos en OK, le damos play y vemos cómo obtenemos la salida. Ok, ahí ya nos pasamos, ya tenemos oscilaciones que están disparando. Quizás sea 11. Y bueno, a estos, les repito, estos son métodos de tipo heurístico, son de tipo prueba y error. Entonces, son los más comunes, curiosamente, en la industria. ¿Sale? De hecho, ahorita, bueno, ahorita que estaba haciendo me guié con el ejemplo que puso primero, que puso ganancias de 200, 300 y pues no me quedaba. Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, ya se ven un poquito, todavía se siguen viendo que quizá 10.8, porque todavía se ve que crece, ¿no? Esa cosa.
Sí, de hecho ahorita le estoy sufriendo bastante con eso porque es como que muy exactita ahorita, bueno, al menos con este. Sí, incluso puedes subir el stop time para tener más tiempo de simulación, ¿eh? Pero bueno, esa es básicamente la metodología que se tiene que emplear. Ya después de teniendo esto, ya nomás es ir sustituyendo los valores en el PID. Exactamente, ya está muy sencillo. Por ejemplo, Creo, pues ya más o menos se ven. creo que ahí quedó, ¿no? Sí, ahí quedó más o menos. Bueno, la próxima clase analizamos los resultados que hayan obtenido por equipo. ¿Cuál es tu nombre? Tienes media participación. Vázquez Martínez. Vázquez Martínez. Ya para la siguiente clase, sí presentamos por equipo de favor. ¿Sale? Ok, profesor. Vázquez Martínez, tienes media participación. ¿Sale? Vale, gracias. Excelente día a todos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.